de lo que está pasando en el mundo para poder apreciar de mejor forma la economía monetaria en el Perú, ¿no? El texto que les he enviado es un texto hecho por Jorge Fernández Vaca, que es peruano. Hay muchos libros sobre monetaria, todos los libros de macro hablan sobre las políticas monetarias, pero nos interesa nuestra realidad. Ese libro, ese texto, digamos que recopila toda la teoría que está en otros textos, ¿no? Pero que lo plasma a la realidad nacional, ¿no? Entonces, con las lecturas que yo les voy a dar en las próximas semanas, que son de otros textos, con eso complementamos el desarrollo del curso, ¿okay? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya. Nuestra agenda va a estar compuesta por estos temas, ¿sí? La crisis global, los efectos en el sistema financiero mundial, ¿no? ¿Qué está pasando en la economía? ¿Cómo es los impactos que está ocurriendo, ¿no? Y vamos a ver qué está pasando con la bolsa, las tasas de interés, los principales indicadores financieros y el mercado de capitales en el Perú. Es necesario estar ubicados en realidad, ¿no? Porque recuerden que para hacer monetaria, ustedes ya han llevado micro, macro, se puede decir que son unos expertos pues en temas de micro y de macro. Lo que vamos a hacer es ahora aplicar eso, ¿ok? Entonces vamos con la crisis global. Miren, esta crisis global se inicia en China, como todos ya saben, en diciembre del 2019, y ya en marzo del 2020, gran parte del planeta ya estaba contaminado, ¿no? Hemos tenido pandemias anteriores, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, pero obviamente en esos tiempos el nivel de, a ver, ahí está bien. A ver, chicos, tienen que decirme si me escuchan bien, se ve bien. Profesor. Todo bien, profe. Siga. Ya, chévere. Entonces, les mencionaba, el planeta ya ha tenido muchas pandemias, pero la diferencia es que en esas épocas el número de habitantes en el planeta era más reducido que hoy y los medios de comunicación no eran tan avanzados como ahora, ¿no? Las TICs han hecho de que el mundo sea más pequeño, más barato y en términos de tiempo más corto, pues, ¿no? Y el turismo en esas épocas tampoco era, digamos, una necesidad, ¿no? Si esta pandemia se ha propagado rápidamente, es porque muchos países, incluyendo los desarrollados como la zona euro, Estados Unidos, Canadá, Australia, China mismo, Japón, Singapur, estaban preparados pues para un impacto así, ¿no? El turismo ahora es una necesidad. Recuerdan que el primer caso en Perú, cuando llegó el primer infectado, fue al seguro, creo, a un hospital, y ese señor les dijo, ¿no? Miren, tengo los síntomas. Y en el centro de salud le dicen, a ver, vamos a revisar. No se preocupe, no tiene nada, tal, tal, tal. Y este pata se va a Arequipa, se va a Huancayo, a Trujillo, creo, y plum. No estábamos preparados, ¿no? En otros países, teniendo la información, ya pues cuarentena de inmediato, ¿no? Eso es.
Ahora, como el periodo de globalización económica, estamos hablando de globalización económica, comienza en los 90, la mayoría de países en el mundo, excepto África, algunos de Europa del Este, algunos asiáticos, tienen economías cerradas, ¿no? Pero el resto del mundo son economías abiertas. Entonces, eso implica el comercio continuo, ¿no? Una libre movilidad de factores. Cuando hablamos de una libre movilidad de factores, estamos hablando de el factor trabajo, pues, las personas, ¿no? Se trasladan de un lugar a otro por X motivos. Y ahí todo el mundo se contaminó rápidamente. Y eso incluye el cierre de actividades económicas, ¿no? Miren, el foco es acá, en enero del 2020. Ahora, paradójicamente, China no tiene el menor índice de contagios. Bueno, en China ya han tenido varios brotes de epidemias, ¿no? La gripe aviar, la gripe porcina, entonces ya tienen, digamos, los medios para poder contrarrestar ese tipo de epidemias, pero el resto del mundo no. Ahora vamos a ver actualmente cómo está la situación, ¿no? Entonces, en Perú, por ejemplo, cuando se inició esta pandemia, en América en realidad, ¿no? Nadie aseguraba que va a llegar a Perú, pues. China está al otro lado del mundo, es imposible que llegue. Pero ha llegado en tres meses, ¿no? 2 meses aproximadamente. Pero el mundo ha sido contaminado rápidamente. Miren, enero, junio del 2020, todo el planeta ya. Y en noviembre ya en realidad todos. Entonces en un año todo el planeta está contaminado y con ello las actividades económicas, ¿no? Eh, Periodos de cuarentena, cierre de fronteras, cierre de aeropuertos, es un confinamiento total, ¿no? Y ahora, actualmente, ese es el escenario. Y miren, nosotros saltamos a la vista. Uno de los mayores contaminados en el mundo. España, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador. Miren, China, en realidad ya no tiene nada, ¿no? Los países africanos, casi nada. Australia, reduciendo rápidamente. Entonces la pregunta acá cae por su propio peso. A ver, Madeleine, ¿ahora me escuchas? Sí, profesor, sí le escucho. Madeleine, ¿por qué crees que África no tiene tantos contagios en relación al resto de países? No, no sabría, profesor. Más o menos. Mm, A ver, Emerson. Profesor, ¿me escucha? Sí, ¿no? Sí, sí, sí te escucho. Este, ¿Qué crees que pasa? eh, yo creo que porque África es un lugar que está un poco, la mayoría de sus ciudades están aislados, o sea, no comercializan mucho. Entonces, debido a eso es que creo que ellos no tenieron muchos contagios. Ya, muy Yo bien. A creo ver, que ¿qué eso nos sería dice? un factor muy importante, ¿no? O sea, más que todo el contagio y todo ello ha sido a través de la comercialización internacional. ¿En bienes o en personas? ¿A qué te refieres?
en bienes y también en personas, ¿no? Últimamente, como han declarado. Ya, a ver, muy bien. A ver, Davis, ¿qué nos dices? Eh, Opino que lo mismo que el compañero Emerson. Pienso que no hay mucha aglomeración entre sus habitantes y por ello también es menos el contagio. Aparte creo que también por eso influye el clima, no sé, tal vez. Mm, en Brasil tiene las mismas características climáticas, pero es uno de los más golpeados en el mundo, el número de contagios y muertes. A ver, Juana, ¿qué nos dices? Profesor, mm, bueno, yo estaba revisando solo que más que indicaban de que hay casos de contagios sí hay, sino que solo que la tasa de mortalidad es menos. Y también podría ser otro factor que, como sabemos, en África hay ciudades donde que no hay mucha seguridad, se puede decir que es un poco inestable o tienen, entonces, con el tema del turismo también creo que yo desde mi punto pienso que no es mucho, entonces que de alguna otra manera, o sea, no van, ¿cómo se puede decir? No van personas contagiadas, se podría decir, ¿no? Y no se ha expandido. Y también otro que apuntó que dijo mi compañero Emerson, de que viven alejados algunas ciudades. Ya, muy bien, Juana. A ver, Abraham. Abraham. Profesor. Yo creo que la baja tasa de contagios en África se debe a que hay muy poca movilidad en la población y aparte de que se han tomado más antes medidas más rápidas para prevenir el contagio del coronavirus y también no se sabe la cifra exacta de cuántos contagiados hay por falta de recursos, no se hacen tantas pruebas como lo están haciendo en Europa, que son países altamente industrializados y tienen recursos para poder hacer, ¿no?, las pruebas correspondientes para saber si el virus se está expandiendo, cuánta gente tiene. Eso sería, profesor. Ya, muy bien. A ver, alguien de la clase que quiera acotar algo. No escriban. A ver, Duvali, ¿qué nos dices? Profesor, buenos días. Hola. Justamente, bueno, uno de los análisis también que se podría hacer es que al momento o en África no hubo tantos ingresos y salidas, por ejemplo, de las personas como tal vez lo hacen en otros países a través del turismo. Es por ello que también, como ya antes se ha estado sintiendo los síntomas o ya ha estado viendo los síntomas y todo ello, entonces en África no hubo tanto y una de las causas podría ser eso también. Ok, sí, perfecto. Así es. Bueno, todo lo que ustedes han mencionado tiene sentido, ¿no? Pero como siempre les digo, el economista es como los Thundercats, ¿han visto? El león no es el líder, agarra su espada y dice, quiero ver más allá de lo evidente, ¿no? Nosotros tenemos ese arma, es nuestra formación. Y siempre tenemos que ver más allá de lo evidente, ¿no? A ver, todo lo que ustedes me han dicho lo puede decir cualquier persona que no estudie economía. A ver, díganme, en términos más económicos, más profundos, ¿por qué creen que África no ha sido contagiado al mismo nivel que otros, teniendo en cuenta que la mayoría de países del África están en situación, ni siquiera en vías de desarrollo, en situación de transición? Y miren, Estados Unidos, que es la potencia mundial económicamente en el mundo, es el más golpeado. A ver, ¿qué me pueden decir? Profe, sería la razón que es un continente o esos países están menos globalizados con el resto del mundo. Exactamente, muy bien. Profe, buenos días. Alex, Buenos días, profe. Sería otro el tema de las fallas de Estado. Una de las características de la falla de Estado es la carencia de información. Y al ser este un país subdesarrollado,
las fuentes de información que pueda poseer son limitantes, entonces la información que se pueda poseer de ese país también va a ser muy, muy escasa. Y probablemente esa carencia de información hace que se tenga esa cantidad de resultados. Así que hay que tener cuidado también con la información que se pueda obtener. Bueno, sí, pero las informaciones de este tipo son globales. Ahí está el detalle, ¿no? O sea, se puede, digamos, un poco manipular la información de un país, pero de un continente ya es casi imposible. A ver. Lo que dijo Waldir también tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, miren chicos, lo que ustedes tienen que hacer es siempre aplicar la teoría económica. De todo lo que ustedes han aprendido hasta el momento, ya tienen una base. Entonces, ¿qué pasa con África? África es el continente menos integrado a la economía mundial. ¿Por qué? Porque sus estados tienen características de economías cerradas con gobiernos de facto. La mayoría están en conflictos sociales, ¿no? Golpes de Estado, gobiernos militares, etcétera, etcétera. No o sea, tienen una línea socialista donde no permiten la inversión extranjera, fronteras cerradas, importaciones al mínimo, exportaciones al mínimo y una educación deplorable, ¿no? Entonces, el país que más turistas recibe es Egipto, obviamente, Sudáfrica, pero con muchos problemas, ¿no? Hace un par de años, antes de la pandemia, Egipto pues se quedó incomunicado con el mundo por un mes con turistas al borde del colapso, ¿no? Desde ahí Egipto ha caído en el número de turistas a nivel mundial y con eso se cae África. Entonces, los países están llenos de grupos armados, ¿no? Están los musulmanes, o sea, es un continente muy, muy inseguro y el intercambio comercial en los factores productivos es casi cero, ¿no? A pesar que es el continente más rico del mundo, ¿no? Tienen todos los recursos, pero es mínima la explotación que se hace. Entonces están alejados del mundo, pero miren, están muy cerca a Europa, ¿no? No están viendo constantemente las migraciones que hay a España, ¿no? De todos los países del África, la puerta de entrada es España, Europa. ¿Por qué se están yendo? Porque simplemente pues no hay trabajo. Economías con tendencia socialista, la inversión privada es pues como una cruz, ¿no? A Drácula que le hace daño. Entonces, mientras un país esté desinformado, un país esté en la pobreza, la izquierda va a tener mucho poder. Y ese es el detalle. Y lo otro es que los africanos ya han tenido pandemias muy grandes, ¿no? Por ejemplo, el ébola es un virus que ha matado a miles de personas en el África por muchos años. Entonces ellos no necesitan todo el aparato, miren, que tiene Estados Unidos y sus hospitales son nada. A ver, ¿cuál es, a ver, para toda la clase, ¿no? ¿Cuál es la forma más rápida y efectiva de prevenir el coronavirus? No hay cura, lo único que se puede hacer es prevención, ¿no? A ver, ¿cómo se previene el coronavirus? Madeleine, a ver, Madeleine, es tu oportunidad. Sí, profesor. La mayoría de países la ha intentado prevenir cerrando sus fronteras. Ya, pero Ya no aceptaban turistas. Económicamente es casi imposible porque siempre necesitamos importar y exportar también. Pero al menos en turismo la mayoría de países ha intentado, ya, incluido nosotros.
Sí, pero esas medidas no han dado resultado. Mira, nosotros, todo el mundo ha cerrado sus fronteras, pero el número de contagios es brutal. Pero a ver, a Eso manera sí. personal, ¿cuál es la forma, bueno, en realidad global, ¿no? ¿Cuál es la forma más eficaz de no contagiarse? La forma más eficaz para todos ha sido quedarse en su casa y esa es la medida que todos han tomado al final de cuentas. No todos, ¿ah? Si no, no habría tantos contagios, ¿no? Es que es imposible, profesor. Incluyendo mi familia, nos hemos contagiado, por más que no quiera, o sea, siempre necesitamos salir, comprar, o sea, no va a ser al 100%, pero creo que de alguna forma quizá hubiera sido más los contagios. Exactamente. Pero miren, los africanos no tienen pues esas condiciones de sistemas de salud de punta. Ellos saben, por las pandemias que han tenido, no salir de casa y salir de casa cuando es necesario, y el distanciamiento y el lavado de manos es lo que ha hecho de África que no tengan contagios. Obviamente el número de habitantes es menor, distancias muy entre zonas, ¿no? Turismo cero, etcétera, etcétera, ha favorecido el nivel de contagio, pero básicamente es por el cuidado personal y ellos no han necesitado programas por acá, bonos por allá. Todo el mundo ha aplicado bonos como nosotros, pero no tanto como el Perú. Entonces, miren, una situación tan simple, no salir de casa, salir cuando es conveniente, lavarse las manos y distanciamiento. Eso es lo que se aplica acá. Acá no. Fiesta COVID, marcha, ¿no? En Estados Unidos, no, esto qué me va a hacer. Y miren cuántos han muerto, ¿no? En Europa igual. Nosotros somos del primer mundo, esta es una enfermedad para los del tercer mundo. Y miren, ese es el detalle, ¿no? Ahora, en el caso de Perú, ya pues han visto, ¿no? Las cuarentenas no han servido simplemente por falta de educación, nada más, una conciencia, ¿no? Es cierto que hay que salir a trabajar, etcétera, etcétera, pero no nos favorece nuestra condición económica, pues, ¿no? 70% de informalidad hace que la gente vaya a trabajar donde sea en realidad, ¿no? Y ese es otro punto es un foco infeccioso. Pero ¿qué pasaría si nuestra economía sería formalizada al 100%? Las coberturas serían muy, muy altas. Entonces el nivel de contagio sería mucho menor, ¿no? Entonces también la informalidad ha hecho que nuestra economía sea golpeada muy, muy, muy fuerte en relación a otros países, a pesar que nosotros hemos hecho pues un programa para enfrentar al COVID que nos ha costado el 15% del PIB, ¿no? Es el monto más alto en el mundo, incluyendo en términos relativos, obviamente, ¿no? Pero nadie ha gastado 15% de su PBI para hacer frente al COVID, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, ha llegado casi al 7-9%, ¿no? Y así nosotros hemos sobrepasado. Entonces, hay varias circunstancias ahí que han hecho que algunos países que tengan, digamos, la experiencia de estas pandemias han tomado mejor cobertura a este mal, ¿no? África, China. El caso de India, han visto el mayor número de muertes por día, sistemas de salud colapsados. China es un país que tiene dos polos opuestos, extrema pobreza al máximo y nivel de riqueza también al máximo, ¿no? Es un país poderoso científicamente. Ahí se hacen las vacunas. Miren, ahí se hacen las vacunas que provee a todo el mundo y no tienen vacunas para el COVID. Eso es algo paradójico que está ocurriendo en la India. Y bueno, en el caso de nosotros ya es de Ripley, ¿no? El presidente Sagasti dijo, los ricos no pueden vacunarse, no es justo que ellos se vacunen. En Perú no hay ricos, ¿no? Y los pobres también tienen que esperar porque no tenemos vacuna. Y Vizcarra nos engañó vilmente, pues, ¿no? Pero ¿qué hubiera ocurrido, como en otros países, que el sector privado traiga las vacunas, ¿no? Entonces,
el Perú es poderoso en el sector privado, tiene muchas empresas, desde las medianas hasta las multinacionales, que pueden traer fácilmente las vacunas y ya hubieran vacunado a todos sus empleados, incluyendo familias. Pero miren, pues, o sea, el desconocimiento, la ideología política, cómo nos hace, ¿no? Tomar decisiones tan desatinadas. Por un lado, el sector privado hubiera vacunado a los que están en el sector privado y por el otro lado, el Estado estaría vacunando a los que no lo están. O sea, la cobertura sería mucho más grande. Entonces, ahí tenemos mucha desventaja y eso hace pues de que las actividades económicas estén ahí un poco retraídas, ¿no? Por ejemplo, ya Estados Unidos ya aperturó todos sus mercados. Allá todos ya están vacunados. Hay mucha gente que no se ha vacunado porque no quiere y ya las autoridades de salud han dicho, bueno, el que no se ha vacunado y se va a contagiar es su problema. Ya acá terminamos nosotros como Estado. Entonces la gente, a pesar de estar vacunados, usan sus mascarillas, ¿no? Hay muchos que no, pero bueno, no, Juan seguro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, miren, las clases presenciales en la universidad en Perú, si todo sale bien con las vacunas, estamos empezando, nos vamos a ver físicamente en junio del próximo año. Para eso ya todos están vacunados, profesores, alumnos, todos. Entonces, el contagio va a ser mínimo, ¿no? De hecho, que el COVID no va a desaparecer nunca, pero ya estamos inmunizados, pues, ese es el detalle. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Vamos ya a los aspectos económicos. Miren, a ver, Juan, aquí no toca, Davis, Presente, profesor. Davis, ¿cómo crees, a ver, cuál es el canal o el mecanismo por el cual un fenómeno económico puede afectar a todo el mundo en cuestión de segundos? Por su sociedad. ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Cómo sería el impacto? Pues el impacto se vería en la sociedad, profesor, ¿o no? No, el impacto. O sea, no el efecto, sino el mecanismo. ¿Cómo es que se propaga a todo el mundo? Un fenómeno económico, obviamente, ¿no? Por ejemplo, bueno, para lo que sucedió en ¿no? la crisis inmobiliaria en 2008 con Estados Unidos, un ejemplo podría ser ello. Ya, ¿cómo que, fue que dependamos de las economías de otros países. Ya, ok, eso está bien, pero ¿cómo es o sea, cómo es el impacto? ¿Cuál es el mecanismo que hace que todo el mundo se contagie rápidamente por ese fenómeno? Ya, por ejemplo, imagínate que no hay pandemia, ¿ya? Y Estados Unidos sufre una crisis económica. Su PIB cae en menos 5%. ¿Cómo se va a reflejar eso en el mundo? ¿A través de qué? A través del tipo de cambio. Ya, puede ser el tipo de cambio, puede ser. De hecho que está relacionado, ¿no? Pero no ese es el mecanismo. Pero sí va a afectar el tipo de cambio. A ver, Juana, ¿qué nos dices? Juana. Sí, se escucha escuchando. El impacto, pero bueno, si hablamos más o menos de ese impacto, ya que todos están conectados,
En lo que yo pude ver es más que todo eso, los impactos se ven en la bolsa de valores, bueno, en algunos, ¿no? O sea, ven todo el movimiento de que, si no, no sé mucho del tema, pero más o menos respecto que algunos se puede reflejar también en la bolsa de valores. Muy bien, Juan. A ver, Abraham, ¿qué nos dices? Bueno, el mundo hoy en día está muy interconectado y tanto económicamente y en los demás aspectos. Yo creo que si en el caso que es el ejemplo que puse en Estados Unidos, si es que pasa una crisis en Estados Unidos, habría un efecto negativo en toda la economía mundial porque habría menos importaciones y exportaciones por parte de Estados Unidos, lo cual provocaría una subida en el precio de los productos y no habría mucha venta de los países que venden a Estados Unidos y muchas cosas más, muchos aspectos más estarían afectados por esa crisis que Estados Unidos tuvo, así como en el 2008 la crisis inmobiliaria que prácticamente cayó, trajo abajo todas las economías del mundo, ¿no? Ya, Ese muy sería bien. todo. Ya, muy bien, Abraham. Pero, a ver, en vuestros comentarios, tipo de cambio, mercado comercial. Pero ojo, el mercado comercial, el efecto no va a ser de inmediato, va a ser en periodos, ¿no? De acá 2 meses, un mes, depende el bien que se va a comercializar. Pero como lo dijo Juana, miren, el contacto inmediato de cualquier fenómeno económico, un shock de oferta se llama, es el mercado de capitales y específicamente las bolsas. Es de inmediato, ¿no? El día, este, el día lunes, después de las elecciones, ¿no? Nuestra bolsa ha caído 7%. ¿Eso qué significa? ¿No? Eso significa que o sea, los impactos que tiene la economía en el mundo es a través de las bolsas, ¿no? Las bolsas son los mercados donde se cotizan las acciones de los principales o de las principales empresas en un país. En este caso, nuestra Bolsa de Valores de Lima refleja el comportamiento de toda la economía, porque si están las empresas más grandes, esa es la que delimita pues, el comportamiento de la economía de un país. ¿Okay? Uno de los países que ha sido más afectado al inicio de la pandemia ha sido España. Y acá tenemos el índice IBEX, es el índice principal del mercado español de bolsa. Y miren, el número de contagios, ¿no? Y decesos y la caída de la bolsa. Mientras uno subía, el otro caía en la misma proporción. Esa caída de la bolsa también ha impactado al resto de las bolsas en cuestión de segundos. O sea, el impacto es en cuestión de segundos. El impacto en el tipo de cambio ya va, digamos, de la mano cuando cae la bolsa. En tiempos normales, ¿no? Hay una relación indirecta entre el tipo de cambio y la bolsa. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Entonces, por ejemplo, la crisis del año 1929, el crack del 29, ha impactado al mundo en algunos países en meses y otros en años. Por ejemplo, en el 29 en Cusco ni se enteraron de esa crisis. Se enteraron al siguiente año, ¿no? Y eso no entendían qué tipo de crisis era, ¿no? La crisis de 1995 en México y luego las crisis en el Asia, Brasil, Argentina,
se impactaron al mundo entre 10 y 30 minutos. Ya había una cierta conexión con un desarrollo de las TICs entre las bolsas, ¿no? Estamos hablando de los 90. Y la crisis del 2008 en Estados Unidos se propagó al mundo en 10 segundos. Entonces, ya se imaginan qué tan integrada está la economía mundial, ¿no? Entonces, si uno se quiere hacer el loco ante esta integración, como es el caso de Perú, bueno, ayer ya al menos el equipo de Castillo ha dicho no, ni hablar, no podemos hacer eso. Doble discurso, ¿no? Pues es que en realidad no se puede hacer eso, pues o sea, nadie puede venir y decir, no, nos separamos del mundo y vamos a crecer internamente, porque tenemos todos los recursos, pues es una locura eso. O sea, siempre la sensatez, en realidad eso es economía, pues, ¿no? Lo que ha dicho Pedro Franque, economista, pero más ciego, cegado por la izquierda, él ha reconocido y ha dicho la teoría económica tal como es. No podemos interrumpir los mercados, no podemos atentar contra la propiedad privada y no podemos impedir la inversión privada. Y eso es economía. No es que es un planteamiento fujimorista, no, eso es teoría económica, ¿no? Entonces, lo que se tiene que aplicar es netamente teoría económica. Si no han leído este libro de Carlos Boloña, Cambio de rumbo, tienen que leerlo y ya. El economista que no ha leído eso simplemente va a estar perdido y va a ser engañado, timado por cuestiones políticas. Ahí se detalla las políticas de estabilización que se aplicó en el Perú o en una situación de hiperinflación. Cuando los países están en situaciones de hiperinflación, se tienen que tomar políticas de estabilización. Y esas políticas de estabilización están enmarcadas en reformas estructurales, ¿no? De orden micro y de orden macroeconómico. Y eso es lo que se ha hecho en Perú. A partir de los 90, el Perú es otro país, ¿no? Ahí tienen los datos. Es más, van a hacer el trabajo de ello. Y se ve pues el punto de inflexión, ¿no? La apertura comercial, ingresos, exportaciones, demanda agregada. En realidad toda la economía se dinamizó. Somos otro país, ¿ok? A ver. ¿Qué ha pasado? Miren, acá en las principales bolsas, España, la zona euro, mercado stock en Inglaterra y Standard & Poor's en Estados Unidos. Si vamos por fechas, ¿no? Miren, de 9.000 puntos, 3.000 puntos, ha caído a 6.000 en España, a 2.000 en la zona euro y en Estados Unidos a 2.400. Esas caídas son fatales pues para la economía, ¿no? Cuando una bolsa cae, no es que pierden los dueños de las empresas, pierden todos, incluido accionistas mayoritarios, accionistas minoritarios, trabajadores, familias y el Estado. En sí toda la economía cae, ¿no? Miren, el hecho de caer 7% nuestra bolsa el día lunes ha hecho que miles de peruanos pierdan alrededor en un solo día, en términos globales, creo que han sido algo de 7.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, no es que uno se alegre y diga, sí, por fin están perdiendo los grandes millones. No, no tiene nada que ver con eso. Recuerden que una empresa como Telefónica, como Latam, no le pertenece a uno solo. Esa es una multinacional que tiene millones de socios en el mundo. Por lo tanto, tiene millones de dueños. Obviamente hay un dueño o un socio mayoritario, pero por algo ha hecho pues una empresa, ¿no? Si recuerdan ustedes,
a los factores de producción, cada factor tiene su precio, su retribución. Entonces, uno de los factores es la empresa. A ver, vamos a recordar. A ver, Madeleine, Sí, profesor. ¿cuáles son los factores de producción? Los factores de producción, trabajo. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Continúa. Trabajo, capital, em, ¿qué más hay? Trabajo, capital. Son 5, profesor, ¿no? ¿Cuáles? Tecnología, a la renta, que era, Naturales. tierra, creo que es. ¿Crees? Ya no puedes decir a estas alturas, ¿crees? Es que no No, me recuerdo. ya. Sinónimo. A ver, Emerson. A ver, Emerson. Profesor, trabajo, capital humano, naturaleza. Naturaleza. A ver, Davis, ¿qué falta? Naturaleza, trabajo, capital. ¿Ya? Falta ¿Qué más? tecnología, profesor. Ya dijo el compañero. Claro, en realidad es, miren, trabajo, capital, recursos naturales o tierra, empresa y Estado, que en realidad son los agentes económicos también, ¿no? Los agentes económicos están compuestos por las familias, la empresa, el Estado y el sector externo. Eso no se pueden olvidar. Eso es, o sea, eso está en nuestro ADN. Eso es parte de nosotros. A ver, Juana, Sí, profesor. ¿cuáles son las retribuciones por la participación en el proceso económico de estos factores? Del trabajo es salario, del capital es, ¿cómo se llama? No, intereses, no, tiene otro nombre. De la tierra es renta, del capital tiene otro nombre, ¿cómo se le llama? Utilidades del capital. No, No, es otro nombre, no, es no se puede decir interés, es otro nombre, qué daño. ya lo estaba- De la empresa sería utilidades, pero del capital es otro nombre. ¿Qué tal? Se me fue, ya, lo estabas diciendo. De interés estaría bien, entonces, que siempre dudo. Claro, es interés. Ya, ¿y el Estado? Impuestos. Ya. Eso, miren chicos, entonces cuando uno escucha hablar a uno de izquierda y dice, pero ¿por qué esas grandes empresas van a ganar tanto? Es como para patearlos, ¿no? Y decirles, "Ay, cada uno, cada factor cumple un papel en la economía. El empresario tiene que obtener rentabilidad porque él invierte. No es que hace un trabajo por ser beneficencia, no. El Estado hace esa labor, ¿no? El Estado tiene que entrar a tallar donde la actividad privada no es necesaria. Entonces, bueno, se va a llevar regulación. A ver, miren, cuando un Estado quiere competir con la actividad privada, es un Estado débil, es un Estado corrupto. El Estado moderno es aquel que está enmarcado en ser regulador, ¿no? Y ser ser el ente
que dé la potencialidad en aquellos sectores donde la oferta y la demanda son escasas, ¿no? Por ejemplo, una clínica como Max Salud no va a poner su planta o una sucursal en la provincia más alta de Espinal. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es rentable. Pero ahí sí tiene que estar el Estado, ¿no? Entonces, cuando estos políticos que entran y dicen, yo voy a crear una línea aérea, yo voy a crear otra empresa que le haga competencia telefónica, está hablando piedras, ¿no? O sea, cada uno tiene, o sea, cada agente económico tiene su función en la economía, ¿ok? Entonces tenemos que saber muy bien cuáles son los papeles. Miren, le estoy hablando netamente de teoría económica, ¿no? Y si esos factores económicos no son buen remunerados, vienen los problemas, ¿no? A ver, Abraham, Dígame, profesor. ¿por qué gana un trabajador más que otro? Pues depende, ¿no? Si el trabajador es más capacitado que el otro puede ganar, también puede ganar por el rendimiento que tiene en el trabajo. Muy bien. ¿Eso qué se llama en términos Eficiencia. económicos? ¿Es eficiencia económica? ¿Está por ahí? Falta algo. Productividad. Compatibilidad. Eso, productividad. Entonces, ¿cómo se pretende, pues, decir de que todos tienen que ganar lo mismo? ¿De qué estamos hablando? O sea, ustedes por gusto están en la universidad quemándose las pestañas 5 años, despertándose todos los días a las 7 de la mañana, mientras el otro pata de vuestra promo se va a dedicar a pichanguear, dormir hasta las 10 de la mañana, irse a fiestas, tal, y no hace nada, y va a ganar igual que ustedes. O sea, la economía no es igualdad, la economía es equidad. Cada uno tiene lo que merece. Cada uno tiene lo que se esfuerza. Entonces, ustedes están estudiando economía, muchos han entrado a economía no porque les gusta. Muchos han entrado a economía porque han visto que sus amigos son economistas y están ganando muy bien. Otros han entrado porque sí les gusta, ¿no? El primo, el hermano es economista o el papá, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros se han entrado realmente porque les gusta la economía desde pequeños, desde el colegio, han sentido interés así, ¿no? Entonces, en términos generales, siempre aquel trabajador que es más productivo, ¿y productividad qué significa? Experiencia, conocimiento, tecnología, ¿no? Un know-how. Entonces, obviamente, pues, si yo trabajo en una AFP, me tienen que pagar, pues, una cantidad inmensa, ¿no? Han visto ayer unos memes que salen que el presidente del BCR gana tanto, los directores del BCR ganan tanto, mientras tanto un profesor no se puede comparar. Eso es una comparación absurda. Para ser el presidente del BCR, bueno, la productividad es enorme, pues, ¿no? No le puedes ganar, no le puedes pagar a un presidente del BCR una cantidad irrisoria, ¿no? O sea, ¿para qué existirían pues los incentivos? Entonces, ojo con eso. Cada factor tiene su remuneración de acuerdo a la contribución que hace en un proceso económico. Entonces, no podemos confundir una cosa con otra, ¿ok? Entonces, miren, acá tenemos un cuadrito, el COVID, miren, llega a su punto más alto, eso es a nivel mundial. Y el PIB igual llega al punto más bajo en caída, obviamente. COVID avanza y la producción disminuye. Obviamente esto está relacionado con todo el paquete pues, que hizo el mundo, todos los países, en el confinamiento, ¿no? Como no sabemos cómo actuar, no estábamos preparados, entonces hay que cerrar la economía, hay que cerrar fronteras, aeropuertos, y hay que cerrar todas las actividades que
que implica el tumulto de gente. ¿Y cuál es esa actividad? La actividad de servicios y comercial, ¿no? A ver, Madeleine, la última pregunta. Madeleine. Sí, profesor. Madeleine, ¿en qué sector de la economía se encuentra la actividad económica de los servicios? A ver, recuerda, ¿cuántos sectores o qué sectores hay en la economía? ¿Qué se llaman? Sector público y sector privado. Bueno, esa es una clasificación más, digamos, específica, pero en términos generales, ¿qué sectores existen en la economía? Sectores productivos. Sector primario también podría ser. Ya, ahí estás bien, sector primario. ¿Qué implica el sector primario? Están donde están los bienes de primera necesidad, las actividades que brinda la naturaleza. ¿Y cuáles son esas actividades? Agricultura podría ser. Ya. La ganadería. En realidad, el sector primario está compuesto por todas aquellas actividades de extracción. Ya. Después, ¿cuál es el otro sector? El sector secundario. ¿Qué implica? En el sector secundario está la industria, sobre todo. Industria, los bienes de transformación. Es la industria. ¿Y luego? El sector terciario. ¿Y qué se hace en el Ahí sector están terciario? los servicios. Eso. Entonces, miren, todo está en base a lo que ustedes han estudiado, es la teoría económica, no se pueden olvidar de conceptos muy básicos, porque en realidad la economía en sí está en base a eso, ¿no? Y esa es la teoría económica. Recuerden que la teoría económica está compuesta por la micro y la macro, ¿no? Micro, análisis de las unidades económicas, ¿no? Macro, análisis de los agregados económicos. Entonces, todo eso es lo que estamos hablando. Entonces, acá el sector terciario se cerró totalmente, ¿no? También el sector secundario y también el sector primario, ¿no? Lo que ha estado, no es que se ha cerrado el primario y el secundario totalmente, porque los alimentos no han escaseado, ¿no? Esas actividades y los servicios online, etcétera, financieros han seguido produciendo, pero el turismo que mueve a todo el mundo, eso incluye hoteles, restaurantes, vuelos aéreos, paquetes turísticos, etcétera, transporte, eso se cerró. Y ahí se imaginarán, pues, el nivel de estancamiento de la economía es esta, a nivel mundial, ¿no? Mucho más alargada por el tiempo, sí ha sido un pico y plum. Y ahora si hacemos el análisis desde la pandemia hasta el inicio, que podría ser una tesis, miren, esta es una ola, pues, ¿no? Viene otra y se supone que vamos a llegar a la tercera ola. Y eso incluye fenómenos económicos. Muy bien. Entonces, miren, esos son los lunes negros, pues, ¿no? España, la zona euro, Standard & Poor's, Nikkei, Japón, miren, las caídas son brutales. En términos de millones en un día, es en realidad ya una crisis, ¿no? La crisis sanitaria se convirtió en una crisis económica, pero no una crisis económica total, ¿no? Porque crisis económica total es toda la economía en sí. Son crisis focalizados, ¿no? No es que no hemos tenido empleo, no es que los ingresos se pararon, ¿no? Focalizado, pero ya lo entendemos como una crisis económica, ¿no? Que
realmente ha afectado a todos, pues, ¿no? No solo a los que no tienen, sino a todos en realidad, ¿no? La manera de... Recuerden que todo lo que hacemos en el día, antes de la pandemia, es una actividad económica en realidad. Todo lo que hacemos está relacionado con las actividades económicas. Pero, profe, yo solo voy a la U a estudiar, no estoy trabajando, pero tú pagas el transporte, ¿no? De eso ya es una actividad económica. Pagas por el refresco, el refrigerio, etcétera, etcétera. Entonces, todo está englobado en actividades económicas. Muy bien, chicos. Entonces, miren, así va a ser la tónica. Todo lo que ustedes han participado está anotado, tienen sus puntos. Nos vamos a quedar acá. Tengo una reunión con los profes. Y mañana nos